Hola, muy buenas a todos. Vamos a continuar con el curso de cimentaciones superficiales. Y el día de hoy vamos a ver el tema de capacidad de carga en cimentaciones superficiales. No me voy a meter más a detalle o tanto a detalle en el cálculo de los factores de capacidad de carga, pero vamos a explicar de manera general el funcionamiento de las hipótesis que se llevaron a cabo para desarrollar estas teorías. Bueno, primero que nada, hay que entender que en la historia, a partir de los mecanismos de falla que fueron observados, se identificaron tres tipos diferentes de fallas en las cimentaciones. La primera falla se va a llamar falla general, que es la que generalmente se presenta en el suelo. Y en este tipo de falla, lo que vamos a observar es que va a haber una carga, voy a poner otra vez la animación, que va a actuar sobre la base de la cimentación. Sobre la base de la cimentación se va a formar una especie de punta de flecha que está representada por el triangulito verde, que va a descender, va a tratar de bajar, y la hipótesis que se considera es que el suelo va a estar tan duro que se van a formar una especie de cuñas, una especie de sólidos que se van a tratar de desplazar, los azules hacia los laterales, y al desplazarse hacia los laterales en un desplazamiento y un giro, van a su vez hacer que las cuñas moradas se desplacen hacia arriba. Esto surge a partir de observaciones de campo. Del lado derecho observamos la trayectoria de esfuerzos y de contradesplazamientos que se espera en este tipo de falla. Y lo que identificamos es que vamos a iniciar de una carga cero, de una carga inicial que normalmente es cero, y cuando se construye el edificio vamos a tener un incremento de carga para llegar hasta una carga última. Una vez rebasada esa carga, lo que va a pasar es que la capacidad de carga disminuye de manera drástica, va a disminuir y el suelo se va a sentar, a sentar, a sentar, es decir, va a ocurrir físicamente un desplazamiento de la estructura. Es decir, si está un edificio, se va a desplazar, giraría hacia un lado o hacia el otro, y el suelo quedaría hecho saldría hacia la superficie. Ajá, esa es la falla que se presentaría. El segundo tipo de falla se llama falla local. Este tipo de falla se presentará en suelos sueltos y sin cohesión. En este tipo de falla el comportamiento que se espera es igual se va a tener la carga en la cimentación, igual se va a formar una especie de punta de flecha en la base de la cimentación que va a su vez a desplazar a las cuñas azules lateralmente. Sin embargo, como el suelo está algo suelto y sobre todo no tiene cohesión, la superficie de falla no se va a propagar hasta la superficie y no se van a generar las cuñas moradas que veíamos, de manera que va a presentarse generalmente una menor capacidad de carga que en una falla general. En la curva de capacidad de carga contra asentamiento vamos a tener un incremento de la capacidad de carga hasta una cierta QU y QU', por decirlo así, en la que va a empezarse el desplazamiento, y después de un cierto desplazamiento ya el asentamiento empezará a crecer sin control o sin incrementar apenas poquito la capacidad de carga. Pero eso ya generaría asentamientos mucho mayores que los permisibles en el edificio. Entonces la capacidad de carga última que se tomará es donde hay por decirlo así, un cambio dependiente de el incremento de capacidad de carga con respecto a los asentamientos, donde se vuelve casi, eh, donde se empieza a incrementar de manera drástica el asentamiento con poquito incremento de capacidad de carga. El siguiente tipo de falla que vamos a analizar se llama falla por punzonamiento. Este tipo de falla se presentará en suelos muy sueltos y débiles. En este tipo de falla,
lo que va a pasar es que igual se tiene el peso sobre la cimentación y se va a generar una especie de punta de flecha igual en la base de la cimentación. Sin embargo, el comportamiento que va a tener esta cimentación es que va a incrementar poco a poco su asentamiento conforme se incrementa la capacidad de carga, pero llegado a un cierto punto va a ser como si nosotros presionáramos a una varilla sobre el lodo y la vamos a hundir y hundir y hundir y hundir y hundir, eh, sin que prácticamente o incremente su resistencia. Se va a hundir poco a poquito y poco a poquito y va a generar asentamientos muy grandes. En la gráfica de capacidad de carga por asentamiento, o bueno, carga por unidad de área contra asentamiento, va a llegar hasta un cierto punto, rebasado ese cierto punto, se empezará a asentar y asentar la cimentación. Bueno, a partir de estos análisis y estas observaciones de los mecanismos de falla, se establecieron ecuaciones. La ecuación más importante para la geotecnia en el caso de capacidad de carga la propuso Terzaghi. Nuevamente, el desarrollo de cómo se llega a estos factores de capacidad de carga NC, NQ y N gamma viene completa en el libro de Juárez Vadillo, y en el libro de Brajadas también viene una descripción de cómo se llegan a estos factores. Sin embargo, lo importante es remarcar que pudo establecer el cálculo de la capacidad de carga última de una cimentación a partir de los parámetros de resistencia del suelo, que son SEIFI, la cohesión y el ángulo de fricción interna, y el peso volumétrico del material. Si alguno de ustedes no se acuerda qué son estos parámetros, les recomiendo repasar el tema de resistencia de materiales principalmente con Mohr-Coulomb, la ley de resistencia de materiales de Mohr-Coulomb, que es la que más se utiliza en el suelo, y pruebas de laboratorio y de campo, por ejemplo, corte directo, compresión inconfinada y prueba triaxial. Bueno, también se identificó la influencia de la forma de la cimentación y se llegó a establecer una modificación de la ecuación de capacidad de carga para cimentaciones cuadradas o para cimentaciones circulares. Bueno, como antes no era tan fácil calcular estos factores a mano, nos presentaban tablas en las que con el ángulo de fricción interna se pueden obtener los factores de capacidad de carga. Dentro de lo que identificamos es que todos los factores crecen conforme crece el valor del ángulo de fricción interna. Entonces, entre mayor sea el ángulo de fricción interna, mayor capacidad de carga tendrá el suelo. Ahí está. Bueno, hay unas modificaciones para Terzaghi, para la ecuación de Terzaghi, para la falla local. Es lo que estamos viendo. Y hay otras teorías, además de la de Terzaghi. Yo quise mostrar esta nada más, la de Meyerhoff, para que ustedes la observaran. Por ejemplo, Meyerhoff propone otros ángulos de la forma que van a tener las cuñas. Y por ejemplo, Meyerhoff sí en los cálculos propone que la cuña de falla llega hasta superficie. Igual él calcula unos factores NQ, N gamma y NC diferentes. Ahora, ¿cuál va a ser el más apropiado para nuestro caso que queramos analizar? Bueno, primero que nada es importante identificar que todas las teorías que se han desarrollado bueno, las más famosas, por supuesto, son válidas teóricamente. Sin embargo, pues dependerán del suelo. El suelo que exista en un determinado sitio se comportará más parecido a una o más parecido a la otra. Entonces, lo que tocará, aquí están los factores de capacidad de carga de Meyerhoff, lo que tocará va a ser referirnos a los reglamentos de construcción aplicables para ver cuál es la que más se va a utilizar, cuál es la que se tiene que utilizar o qué factores de capacidad de carga se tendrán que utilizar. Pero de manera general, la ecuación va a tener esta forma: C por NC por un factor de forma y un factor de profundidad. A veces puede ser un factor de inclinación de la carga también,
más Q por NQ, también afectados por estos factores de forma y profundidad, más un medio de B por gamma por N gamma. Y otra vez factores de corrección por la forma y la profundidad. De manera general, esta forma va a tener la ecuación de capacidad de carga, sea cual sea el reglamento que se use para calcularlo. Bueno, ya para cerrar, la bibliografía recomendada y algunos recursos online sugeridos para que ustedes profundicen sobre el tema. Bueno, eso es todo. La siguiente clase nos vemos para que aprendamos a calcular la capacidad de carga de una cimentación con un ejercicio. Saludos.